Hola comunidad 100% fiscal, soy Rodrigo Sánchez Flores y hoy hablaremos de efectos fiscales de los contratos. El cumplimiento de las obligaciones se va a efectuar cuando se ha pagado una cosa, cuando se hubiese entregado la cosa o hecha a la prestación de la obligación consistente en el pago y de esta manera se va a efectuar el cumplimiento. El cumplimiento de las obligaciones es la realización efectiva de la prestación debida. Por eso el cumplimiento es la causa normal de extinción de las obligaciones, por lo que se adecua perfectamente a la dinámica de la obligación que nace para que sea cumplida. Las demás causas de extinción son frustraciones. Para ello hay una diferencia entre los derechos de crédito y los derechos reales. Vamos a entender por derechos de crédito son aquellos que nacen para morir cuando la deuda pues se dé por realizada. Y los derechos reales atienden al interés tendencialmente permanentes, favoreciendo la estabilidad de determinadas situaciones en propiedad y usufructo. Con respecto al incumplimiento de las obligaciones, este se puede definir como el incumplimiento por parte del deudor de la prestación obligatoria, o sea, que lo dé por el debido, como consecuencia del vínculo existente entre los sujetos de la relación jurídica en la obligación consistente, y se resuelve en definitiva en la exigencia de la responsabilidad del obligado, que se hace efectiva sobre su patrimonio, dado que el clima jurídico de nuestro tiempo rechaza la antigua compulsión sobre la persona. Esto es, el incumplimiento es básicamente pues que no se lleve a cabo con lo pactado dentro del contrato. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese incumplimiento de obligaciones? El artículo 2104 del Código Civil Federal establece que el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los siguientes términos. Ya habíamos hablado de si hay pena convencional dentro del contrato, no se puede pedir daños y perjuicios. Bueno, regresando a este tema. Se puede pedir daños y perjuicios en los términos siguientes. Número 1, si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Ahora, si la obligación no dependiera de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080 del mismo Código Civil. Ahora, en caso de que la obligación no dependiera de plazo cierto o si las obligaciones de dar no tuvieran un plazo cierto, se observará lo dispuesto igualmente en la parte final del artículo 2080 del Código Civil Federal. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Esto está en el artículo 2080 del Código Civil Federal. ¿Y qué nos establece este precepto legal? Bueno, pues literalmente nos establece que si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de edad, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpretación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. La responsabilidad de que se trata en ese título, además de importar la devolución de la cosa o de su precio o de entrambos, en su caso, importará la reparación y la indemnización de los perjuicios, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, para esto existen pues estos dos elementos que son de suma importancia, el daño y el perjuicio. ¿Qué se entiende por daño? El daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta del cumplimiento de la obligación. En cambio, el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Esto es, los daños son en el presente, el perjuicio es en el futuro, lo que yo dejé de percibir por ese incumplimiento. Así, los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de obligación, ya sea cuando se hayan causado o que necesariamente deban causarse. También entra aquí el tema de la responsabilidad civil, que puede ser regulada por convenio entre las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. Tiene su fuente en los artículos 2104 al 2118 del Código Civil Federal. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.